Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión vamos a hablar de una novela gráfica bastante particular llamada Bajo el ala del cóndor. Es una obra que es producto de un trabajo de dos autores, Gonzalo Martínez, chileno, y Rodolfo Santullo, uruguayo, aunque nacido en México. Y es un relato sobre una detective basado en un hecho de la vida real, un robo ocurrido en Buenos Aires en 1980 en el Museo de Bellas Artes, cuyo autor fue un personaje que existió en la vida real, ligado a los servicios de seguridad de Argentina, involucrado en todo lo que fue la Operación Cóndor de los años 70, este movimiento de represión contra las disidencias en aquella época. Muchas gracias por recibirnos. Muchas Muchas gracias gracias por la a vos, invitación. Marco. Bueno, quería que me contaran un poco de cómo fue que surgió esta obra y también se hizo este trabajo entre ustedes, que yo entiendo que cada uno vive en su país. Sí, con Gonzalo no nos conocíamos en persona, habíamos coincidido en una entrevista online durante la pandemia. Uno de los FIC de la FIC de Santiago se hizo en formato online y compartimos una mesa de autores y ahí nos vimos las caras por primera vez. Pero yo lo conocía a él como autor antes porque había leído y atesoro Mocha Dick, la novela gráfica que él hizo junto a Francisco Ortega, y me venía dando vueltas en la cabeza que quería hacer algo con él. Entonces, en ese mismo momento, un poco después, le escribí, le propuse y me dijo que sí, me dijo sí, hagamos algo juntos sin preguntarme siquiera qué tenía en mente. Sí, sí, que tenía ganas, que era hora de que los autores de los países sudamericanos estuviéramos más relación entre nosotros, que lográramos combinar esfuerzos y generar juntos obra. Y yo le propuse, por mi gusto personal, una intriga policial, porque es de las cosas que a mí más me gusta consumir como lector o espectador y también generar, pero además pensando un poco en eso, ¿no? ¿Qué teníamos en común los distintos países de Sudamérica? Y lamentablemente tuvimos en común una serie de dictaduras orquestadas bajo un plan que fue el Plan Cóndor. A partir de ahí, con una anécdota que yo había investigado en su momento, quién sabe para qué, que era el robo al Museo de Bellas Artes en el año 80, es que lo usamos de puntapié de largada para lo que terminó siendo Bajo el ala del cóndor, donde una periodista, Georgina Remy, se topa casualmente con uno de los cuadros desaparecidos ya hace 43 años, y a partir de ahí comienza una investigación que la lleva justamente de Montevideo a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santiago, recorriendo como así, tirando de la madeja que la va llevando a encontrar esos cuadros y quién está buscándolos hoy, porque todos los responsables históricos para el momento de nuestra historia ya se encuentran fallecidos. Gonzalo, cuéntame un poco cuáles fueron los desafíos de esta obra. Por ejemplo, estoy pensando dibujar los distintos escenarios, no sé si tú los conoces, de todas las ciudades, los museos, las calles. De hace un tiempo esta parte yo tengo, bueno, como mencionaba Rodolfo, tengo unas ganas, una obsesión, una intención de contar historias desde nuestra cultura, ¿no es cierto? De nuestra cultura latinoamericana, de todo lo que tenemos en común y de todo lo que nos diferencia, digamos, y celebrar esas diferencias. Y, eh, y sobre todo hablar de nuestros lugares, de nuestras ciudades. En general la ficción está ambientada en el hemisferio norte, ¿no? Europa, Estados Unidos, y yo decía, se puede hacer ficción de aventura en nuestros rincones, que son muy interesantes todos. Entonces, cuando Rodolfo me propuso esta historia, yo enganché inmediatamente. Y el desafío, que no sé si es desafío, porque para mí es un placer, digamos, era efectivamente contar esta historia, pero ambientarla fidedignamente en los lugares donde ocurría. Y para eso tuve que sacrificarme y viajar con Carmen, mi esposa, a Montevideo. Aproveché de conocer a Rodolfo y a su familia. Recorrimos la ciudad, tomamos fotos de los lugares donde ocurrían los hechos, viajamos juntos en buquebús a Buenos Aires,
Ahí también aprovechamos de saludar a los amigos. Tenemos muchos amigos en común en este rincón del mundo. Saludar a los amigos, ir a los lugares a tomar fotos, eh, aprovechar de conocernos y descubrir que éramos amigos hace como 20 años. Fue una amistad de un fin de semana que es como si lo hubiéramos conocido todos, mi señora, su señora, desde hace mucho tiempo. Así que no sé si fue un desafío, fue la idea era eso, encontrar los lugares donde contar historias desde nuestra cultura, para nuestra cultura y para el mundo también. O sea, nosotros intentamos contar historias que sean comprendidas acá, pero que también sean comprendidas en el resto del mundo. Así que, yo no sé, claro, hacer historietas es siempre mucho trabajo, entonces el desafío es el mismo. Fue un placer en realidad. Ahora, Rodolfo, me gustaría que nos cuentes por qué decidiste que la protagonista sea una mujer y qué desafíos tiene siendo un hombre escribir o, digamos, describir las acciones de una mujer, digo. Bueno, en realidad yo lo que soy es periodista también. Y Georgina es periodista. Me parece que en este caso el género es lo de menos. Fue una mujer básicamente porque nuestra principal inspiración fue Tintín. Y Tintín es un hombre. Entonces dijimos, bueno, primer paso por diferenciación, mujer. O sea, el primer paso fue por oposición. Si entendemos hombre, mujer, oposición. Pero después en realidad lo que yo manejo para hacerle un personaje verosímil no es tanto que sea mujer u hombre, sino que sea una periodista competente. Es algo que yo tengo la ilusión de ser también. Entonces, le pongo a ella lo que serían las herramientas de una investigación periodística que la va llevando de un punto a otro. Le hago un entramado de contactos y le hago una serie de procedimientos que para mí hacen del libro y la investigación que realiza el personaje principal algo verosímil. Después, que sea mujer en este caso, me parece que no es, como tampoco sería importante que fuera hombre. Lo que importa en realidad acá es su oficio y creo que su tesón. Y creo que el tesón no viene relacionado a ninguna clase de género tampoco. Ahora, Gonzalo, sin los lectores que no han visto el libro, ya que hay, partiendo por el personaje que inspiró el libro, fue un personaje real, no sé si tú te basaste en fotografías o en qué te inspiraste para el tema de dibujar, o sea, ya sabemos que se puede fotografiar las ciudades, pero los personajes, ¿en qué te inspiras tú para delinear todas las figuras, todos los personajes que aparecen en el libro? En la escena histórica en donde aparece Gordon, que es el cabecilla de este equipo que robó. Hay fotos de Gordon, hay películas sobre Gordon. Creo que Francella hizo de Gordon en una película, ¿no, Rodolfo? No, Franchella hizo de Aníbal Pucho, otro Ah, desagradable de la misma época. bueno, hay registros fotográficos de Gordon, no me acuerdo el nombre en este momento. Aníbal. Aníbal Gordon. Así que lo usé a él, pero el resto fue, aparte de Gordon y de Pinochet, el resto son gente imaginada en función de la edad, de la moda, de la onda, de la época. Y Por- alguna aparición especial. Bueno, sí, hicimos algo que no sé si fue a propósito de Rodolfo y que me gustaría que se siguiera repitiendo si tenemos la oportunidad de continuar la aventura de Georgina. Es que en Buenos Aires hay una periodista que se llama Florencia que ayuda a Georgina. Y está basada en una amiga de Rodolfo que la aprovechamos de conocer cuando estuvimos en Buenos Aires. Y cuando pasan a Santiago hay un personaje que se llama Elías Miele, que ayuda también a Georgina y que está definitivamente basado en nuestro amigo en común Francisco Ortega, con el que yo hice Mochadic e hice Alex Nemo, y le pusimos el nombre de su personaje de ficción, de Logia y Andinia, que es Elías Miele. Y la verdad es que me quedó gustando esa idea de que Georgina vaya a otros países y se encuentre con amigos nuestros que le den una mano. Claro. Ahora, Rodolfo, lo que leí un poco en la reseña editorial es que se trató de un libro que también quiere ser una novela gráfica entretenida. Tú me dices que está un poco inspirado en Tintín, pero al mismo tiempo remitir
a estos sucesos terribles que ocurrieron en nuestros países? ¿Cómo se puede hacer eso de forma simultánea o cómo tú encaras ese desafío? Es una muy buena pregunta porque de hecho es un desafío, digamos, difícil. Yo creo que una cosa es cómo está narrado, el ritmo que tiene, cómo se van presentando los sucesos y las peripecias que va sufriendo la protagonista. Me parece que ahí está la parte del entretenimiento, ¿no? En el ritmo de la lectura, en cómo apostamos con Gonzalo a que haya secuencias de acción que mantengan la tensión presente a lo largo de todo el viaje o viajes que compone Georgina. Por otro lado, el contexto histórico, que es lo que da la base de la historia, me parece que decidimos ponerlo porque sigue siendo importante referenciarlo. Porque nos parece, es algo que hemos hablado con Gonzalo bastante, de que no está bien que la historia reciente se olvide tan rápidamente. Entonces nos parece importante decir, sí, esto ocurrió en el contexto de un plan ordenado, orquestado, donde se llamó Plan Cóndor y funcionó en varios países de Sudamérica en simultáneo, donde pasaron espantos y se coló el robo a varios museos de arte que no se compara en lo absoluto con lo que pasó de verdad y lo terrible que fue lo que pasó. Me parece que es importante que entre tanta peripecia, tanto entretenimiento, tanta diversión, porque sin duda que apostamos a que sea divertida la lectura, y exista la pregunta y exista el contexto de ¿y qué fue el Plan Cóndor? ¿Y por qué ocurrió eso que cuentan en el libro de manera tan impune y pasaron 40 años y no hubo forma de investigarlo? Así sea que genere capaz que alguien se lo pregunte e investigue más allá de lo que nosotros contamos en el libro, por supuesto, pero que se siga mencionando que eso pasó y que no ayudara a que se olvide tan fácilmente. Vos mencionabas hoy que yo soy mexicano de nacimiento, y yo soy mexicano de nacimiento porque mis padres se tuvieron que exiliar en México. O sea, entonces es algo como que no está tan lejos. Yo tengo 43 años y hace 43 años mis padres se tuvieron que ir del país en el que vivían porque los mataban, si no. O los desaparecían, que quizás sea mucho peor. Justamente quería concluir esta entrevista también con Gonzalo haciendo una reflexión. Yo sé que Gonzalo ha hecho eh, obras gráficas anteriormente también con un sentido político. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo en este contexto donde estamos cumpliendo 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende con esta obra? Con esta temática, digamos. Sí, yo coincido con Rodolfo. No nos podemos olvidar. Existe esa frase que está muy manida, pero es que es muy cierta que si nos olvidamos del pasado tendemos a repetir los mismos errores. Y siento que hay una ola de tratar de ese concepto de dejemos atrás el pasado, demos vuelta a la página. Es algo que inclusive para una persona en relación consigo misma, si uno quiere crecer, tiene que hacerse cargo de nuestro pasado. Yo no puedo olvidarme de mis cosas si quiero crecer. Si ya metí las patas, si quiero crecer, lo mismo un país, una sociedad, una cultura. Hay que hacerse cargo de los errores que cometimos. Y y ponernos de acuerdo que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo entiendo que los militares, por su naturaleza, tengan que odiar o despreciar o mirar de lejos a los militares de otros países, pero no puede ser que los militares maten a gente de su propio país. O sea, es algo que no, y parece tan naturalizado. Entonces, toda mi obra, en mi obra no hay un discurso, por poner un nombre que se me ocurre ahora, panfletario, digamos. No es lo más importante de la historia que estoy contando, pero me gusta tocar ese tema. No, hay cosas que no se deben hacer, que no es posible que matemos a nuestros compatriotas, que desaparezcamos a nuestros compatriotas, no importan los motivos. Entonces, en el caso de este libro, yo creo que hay un tema que cuando se habla,
yo me acuerdo cuando se hablaba de que, bueno, sí, en algún momento ciertas personas, sí, se mataron personas porque era necesario, pero, pero el gobierno de esa época era honesto. Mentira, también robaban. Entonces, acá también, o sea, la gente aprovechó la impunidad para robar un museo completo, millones de dólares de obras que desaparecieron. Y que es bueno, no quiero hablar más porque puedo entrar a enojarme, pero, pero sí, para mí es un tema, pero trato de que quede subyacente, que no sea. Lo importante para mí en este caso particular es hablar de estos temas porque nos interesan y le interesan al mundo en estos momentos. Los movimientos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, de reivindicaciones fascistas, eh, pero sobre todo me importa la unión latinoamericana. Sé que suena como panfleto, pero a mí me interesa que somos un continente o subcontinente súper homogéneo, muy homogéneo, el más homogéneo del mundo, más homogéneo que África, que Europa, que Asia. Pero además tenemos diferencias, entonces celebrar esas diferencias a mí me, me interesa mucho. Colaborar, encontrar un mercado amplio para todos nosotros, digamos. Un mercado comercial, pero también cultural. A mí eso me importa. Bueno, Rodolfo, Gonzalo, les agradezco mucho por su tiempo y les deseo mucho éxito con esta obra. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias.